y libre, y bueno, y gratuito fue el curso, y bueno. Económico y político, en la diplomacia y en la cultura. Daniel Simcha está maestrando en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra de la Universidad de la Defensa Nacional. Es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Además, es maestro en Artes Visuales de la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel de Quilmes. Periodista, productor en Mestiza Radio, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y docente de extensión en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. También docente en educación secundaria de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y coordinador de prensa en el Honorable Consejo Deliberante de Florencia Varela. Así que, bueno, toma la palabra Daniel y disfrutemos. Buenas tardes a todas y todos. Lo único que faltó es peronista e hincha de Boca. Pero bueno, eso es lo que hay. Voy a tratar de compartir. Se supone que puedo compartir pantalla, ¿no? Vamos a ver. Ahí tampoco. Adelante. Ahí están viendo un PowerPoint. No se ve. Por lo menos yo no veo. A ver, a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Está entrando. Ah, bien. Ahí va, es verde. Es verde. Es verde como eran los extraterrestres, casualmente del mismo color que los uniformes de los revolucionarios cubanos, ¿no? En aquella época. Bueno, vamos a trabajar sobre... La idea un poco es generarnos dudas, ¿no? Que nos vayamos con interrogantes nuevos, con la cabeza en contradicción como para poder ir generando un crecimiento. El título es Pensar la cultura como una parte central en la estrategia de defensa nacional. Tuve la suerte esta semana de conversar con el doctor Jorge Bernetti, quien es politólogo y es doctor en Ciencias de la Comunicación, profesor profesor honorario en la Universidad Nacional de La Plata, y cuando lo entrevisté sobre el tema de la cultura vinculado a la defensa, si la cultura debía ser parte de la defensa, él me hizo una observación muy interesante, como que en realidad la defensa es parte de la cultura, con lo cual me generó a mí un replanteo de todas las cuestiones. Vamos a tomar un concepto con el que estoy trabajando desde hace unos cuantos meses, que es tomar la cultura como el conjunto de estrategias con sus respectivas tácticas que elabora una sociedad y las transmite de generación en generación para sobrevivir a una naturaleza a la cual pertenece, de la cual forma parte. Porque cuando uno habla de las definiciones de cultura, tenemos de que cultura es todo, sí, es todo, pero es todo en base a qué? Es en base a la supervivencia. Cuando hablamos cuando tomamos este planteo, nos vamos a encontrar que la cultura, en tanto estrategia para poder sobrevivir en el medio, frente a la naturaleza, nos hace agruparnos en comunidades precisamente para sobrevivir frente a las distintas adversidades. Por un lado, las que se conocen como adversidades naturales, y por el otro lado, la de los grupos que también forman parte de la naturaleza, pero que son grupos humanos. Constituimos en la actualidad lo que conocemos como naciones a partir de estas comunidades, que es un formato posterior a lo que se conoce como los tratados de la paz de Westfalia, un tratado en Europa que puso fin a la guerra de los 30 años en Alemania y a la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos, y donde aparece el actual concepto de soberanía nacional. ¿Por qué tomo este concepto de origen centroeuropeo?
porque nos estamos moviendo en un esquema estatal vinculado a la construcción europea y porque desde las culturas nativas o desde las culturas, por decirlo de una manera, africana o asiáticas, no tenemos este tipo de definición. A partir de esto, a partir de las naciones, vamos a descubrir que aparecen lo que se conoce como intereses, que van a generar comercio y para satisfacer las necesidades de las distintas comunidades ahora desarrolladas en naciones con una operatoria sobre un territorio determinado, que es lo que se conoce como soberanía, y esto obviamente va a generar guerras, pero no las guerras tribales, sino ya directamente las guerras interestatales, nación contra nación. Esto es a grandes rasgos, ¿no? Como para ir teniendo una idea de qué vamos a estar hablando. Esta situación, que obviamente estas guerras terminan afectando el comercio a nivel mundial, va generando lo que se conoce como las relaciones internacionales entre los distintos países y que van a generar distinto tipo de organizaciones como para normar entre la vida de las distintas naciones, tratar de evitar las guerras y evitar además el tema de los abusos. Acá nos vamos a encontrar, bueno, lo más conocido, la ONU, pero después vamos a tener las organizaciones de comercio, la Organización de la Salud, bueno, la UNESCO, vamos a tener una serie de organizaciones que van a tratar de normar de alguna manera la vida entre las naciones, siempre teniendo como eje el comercio y los intereses, porque en definitiva lo que mueve a las acciones de las diferentes naciones son sus intereses vinculados a cubrir las necesidades de sus poblaciones. Después viene la cuestión, si se quiere de alguna manera publicitaria, de la cuestión ideológica, ¿no? Algo que está tan en boga en la República Argentina en estos días, que cualquier cosa que uno haga es una cuestión ideológica, ¿no? Y de golpe, si uno compra un par de zapatillas rojas, pasó a ser comunista, o sea, se ha ido todo bastante al tacho en la cuestión de los conceptos. Pero el problema y las tensiones entre las naciones no tienen que ver con la cuestión ideológica, tienen que ver específicamente con los intereses, porque de alguna manera los intereses son los que generan la problemática del poder. Sobre estos temas, como para que esto aporte, además, vuelvo a insistir, la cuestión de tratar de escarbar un poquito sobre estos temas, yo planteo que por ahí son interesantes los libros, La insubordinación fundante de Marcelo Gullo, también de Gullo, Las relaciones internacionales, una teoría crítica desde la periferia latinoamericana, ¿Qué es la geopolítica? De Jorge Atencio, una obra fundamental para todos los que hemos empezado a incursionar en el tema de la estrategia y la geopolítica. Es imposible omitir lo de los pensadores de Forja, Bases para la Reconstrucción Nacional de Scalabrini Ortiz, y un libro mucho más moderno, ¿Por qué fracasan los países?, de los Daron Acemoglu y James Robinson, americanos, que tiene un planteo interesante sobre cómo son las relaciones entre las naciones en la actualidad. Decíamos entonces que las naciones se mueven por intereses y esos intereses están vinculados a la supervivencia y de acuerdo a cómo se van imponiendo esos intereses se va generando una cuestión de poder. El poder bien utilizado puede estar vinculado, siempre teniendo en cuenta que lo que priva son los intereses de las naciones, puede estar vinculado a la cooperación internacional o a directamente imperar sobre los otros. Hans Morgenthau, politólogo analista político y sociólogo de origen alemán, nacionalizado después estadounidense, después de las cuestiones de la guerra, planteaba que dentro de lo que es el concepto de imperio hay como tres instancias, la del imperialismo militar, el económico y el cultural. Morgenthau plantea que el imperialismo militar es un imperialismo
de corto plazo, tiene un efecto, no se puede extender en el tiempo por una cuestión de costo-beneficio, y rápidamente genera acciones también militares, sean simétricas, sean asimétricas, contra esa ocupación, contra ese imperio. Después plantea Morgenthau que dentro del tema de los intereses de las naciones está lo que es el imperialismo económico, que es un imperialismo que tiene un efecto positivo en el mediano plazo, pero que en el largo plazo, en el mediano plazo, pero que después de eso comienza a tener determinado tipo de crisis. ¿Por qué? Porque se agotan los recursos de los países, se agotan las formas de comercio, las poblaciones se empobrecen y comienzan los disturbios que nos van a llevar también a enfrentamientos de carácter más bien violentos, generalmente insurreccionales. Sin ir más lejos, nosotros lo hemos vivido la crisis económica en la época de Alfonsín, hemos vivido la crisis económica en la época de la Rúa, pongo como hechos específicos. Entonces, el imperialismo económico, la opresión mediante los instrumentos financieros internacionales, tema créditos, tema manipulación de los acuerdos internacionales de comercio, generan que las sociedades hagan una crisis y terminemos como hemos terminado en la República Argentina ya dos veces, por decir algo, hemos tenido más, pero bueno, digamos, dos veces que son directamente vinculadas a las cuestiones económicas. Y después Morgenthau plantea que el imperialismo cultural es algo a largo plazo y que en definitiva es la mejor opción como para dominar a los pueblos en busca del beneficio para el pueblo que ejerce el poder. ¿Por qué? Porque el imperialismo cultural es algo que se va dando de manera lenta, continua, es sedimentario y como además genera trabajo, es de alguna manera un planteo, si se quiere, es un imperialismo autosustentable en donde muy poca inversión se necesita para obtener mucha ganancia, es una cuestión difícil de combatir. No podemos tener un combate militar y no podemos tener tampoco una opresión económica. El imperialismo cultural va a tocarnos desde la forma de comer hasta los horarios de dormir, hasta la forma de vestir, o cómo nosotros tratamos de enfrentarnos frente a una situación que nos plantea la naturaleza de nuestra región. El trastocar esto, trastocar la forma en que nosotros fuimos construyendo las herramientas y estrategias necesarias como para sobrevivir, es lo que en definitiva va a generar que nosotros pasemos a depender específicamente de lo que se piensa en otro lado. Esto es algo que ya nos ha pasado muchas veces. Y ni que hablar de la cantidad de escritores que tenemos que han vertido ríos de tinta sobre esto, toda la gente del grupo Forja, Jaureche, sobre todo. Ahora hay un temita respecto de la República Argentina y las formas de imperialismo. Hablamos de la forma de imperialismo económico que además opera a partir de las élites de la República Argentina, porque no son nuestros barrios los que generan las crisis económicas, sino son las élites, que vamos a hablar más adelante, cómo está vinculado con el tema de la diplomacia pública. Hemos hablado de la cuestión militar y hemos hablado de la cuestión del imperialismo cultural. Bien, ¿cuál es el contexto en el que nosotros soportamos acciones de los poderes hegemónicos, de los intereses de las naciones centrales? La historia es un recuento, habría que profundizar, pero más o menos acá tenemos una historia bélica de la República Argentina, algo aproximado y a grandes rasgos. Seguramente nos estamos olvidando de un montón de detalles, pero como para tener una idea de por qué se utilizan sobre el territorio nuestro, sobre nuestro espacio, el imperialismo económico y el cultural y no tanto el militar.
La Argentina tuvo 8 conflictos militares durante la formación del Estado argentino, con españoles, portugueses, Gran Bretaña y los pueblos nativos. Hemos tenido 14 guerras de lo que podemos considerar internacionales. Vuelvo a insistir, estamos hablando de aproximado, a grandes rasgos, Brasil, Uruguay, Paraguay, Gran Bretaña, Francia, incluso Estados Unidos con combates en el tema de Malvinas. Hemos tenido conflictos armados menores, hemos participado en conflictos en Centroamérica con nuestro querido y romántico Bullard, hemos tenido conflictos con los pueblos nativos y hemos tenido 11 conflictos armados irregulares, revoluciones, alzamientos, lo más cercano fue todo lo vinculado a la década del 70, y 5 participaciones en conflictos internacionales, entre ellos el Golfo, Croacia, presencia militar en el conflicto griego-turco en Chipre, bueno, en África también ahora participación de militares argentinos. Esta historia bélica nos posiciona a nosotros como uno de los países que más, con más guerras, más enfrentamientos bélicos ha tenido en la historia en Latinoamérica. Es un detallecito este. Por lo cual, evidentemente, entramos en esto, en lo que es la estrategia de defensa argentina. Tenemos experiencias en conflictos de última, en definitiva, más allá de las consideraciones y del resultado, el conflicto, la guerra de Malvinas, fue la primera guerra abierta que tuvo Gran Bretaña, que de alguna manera, si bien no hubo una declaración, pero el primer conflicto militar propiamente dicho entre estatal que tuvo Gran Bretaña. Evidentemente tenemos una no digo predisposición, pero sí estamos dispuestos a batirnos con cualquier enemigo, lo cual hace que las capacidades de quien venga a atacarnos tiene que tenerla planificada como para mantener un conflicto de largo plazo. La estrategia de defensa argentina es, en primera instancia, hablamos de imponer la voluntad al adversario que tengamos, es lo ideal desalentar conflictos vía diplomática o por amenaza del empleo del sistema militar, si bien en estos momentos estamos recién intentando recuperar capacidades. Luego, la estrategia propiamente dicha en caso de un conflicto va a ser una defensa por capas, aprovechando lo que tenemos, que es la extensión del territorio, buscando el desgaste del enemigo y la incertidumbre. Y son experiencias y estrategias que están basadas de alguna manera en la historia de nuestro país, porque de nuestro país y del mundo. En el caso de nuestro país, yo aquí escribí Belgrano, Güemes, Azurduy, Rosas. Hace poco recordamos la estrategia de la vuelta de obligado, en donde sabíamos que no podíamos detener a la principal flota militar de aquella época, pero lo que se buscó fue tratar de hacérselo lo más costoso posible y se logró, porque en definitiva la expedición anglo-francesa no dio resultado. Entonces, la idea de un conflicto por capas de desgaste al enemigo evidentemente ha dado resultado. Lo mismo Güemes, lo mismo Azurduy, lo mismo Belgrano. Pienso en el éxodo jujeño, ¿no? Después tenemos experiencias a nivel internacional con un mismo criterio: los rusos contra Napoleón, lo que fue Finlandia contra los rusos, Checoslovaquia con los nazis, los rusos contra Hitler, Vietnam y más acá Afganistán. Todo un sistema de defensa, de estrategias por capas de acuerdo a las capacidades de la extensión del territorio. Prácticamente diríamos en muchos casos lo que se puede decir o que se conoce como una guerra asimétrica. Güemes, Azurduy, Rosas no tenían la estructura ni la capacidad tecnológica de los ejércitos españoles o anglo-franceses en aquel momento, pero esta estrategia de capas evidentemente a nosotros nos ha dado resultado, lo que condiciona
la aplicación de un imperialismo militar. El imperialismo económico ya hemos visto que sí, efectivamente, durante 20, 25 años nos impactó de manera, en los últimos años, nos impactó de manera directa. Mucho antes hemos tenido los conflictos de la época en que éramos el granero del mundo y la situación con lo que fue la forestal, que también es un imperialismo económico fenomenal, en donde el mismo que generó la deuda en 3 o 4 provincias de la República Argentina, después además manejaba las negociaciones con los bancos y terminó un cuarto del territorio nacional en manos alemanas o británicas, ¿no? Es intenita. Así que hemos sufrido el imperialismo económico, no de casualidad, basado, vuelvo a insistir, en las élites de nuestro país que responden a intereses extranjeros y después vamos a ver el por qué. Y lo que evidentemente viene dando resultado y es más complicadito de combatir es precisamente el imperialismo cultural. Como decíamos, el costo militar de operaciones militares es demasiado elevado, el costo norteamericano en Afganistán e Irak es tremendo, y no han podido resolver todavía la cuestión del control territorial en ninguna de esas regiones, independientemente de que a veces hay guerras que en definitiva no se hacen para ganar, pero en este caso el costo-beneficio es demasiado elevado. El imperialismo cultural que se aplica en nuestro país o contra nuestro país puede llevarse adelante solamente en sociedades que tienen una estructura estatal y social consolidada. ¿Por qué? Porque en los otros escenarios la cuestión es la supervivencia. En el caso de la República Argentina, durante mucho tiempo, recordemos que nosotros hasta el golpe del año 76 éramos un país industrial con capacidad de desarrollo nuclear, teníamos estructuras sociales y sindicales absolutamente consolidadas y fuertes, teníamos un excelente nivel de educación y del sistema de salud. Sin ir más lejos, no me quiero equivocar en los números, pero para que tengamos en cuenta de por qué digo que a partir del 76 o hasta el 76, a partir del golpe militar, cívico-militar del año 76, sin ir más lejos, las capacidades de fabricaciones militares se redujeron considerablemente. De 14 fábricas que teníamos distribuidas en todo el país, nos quedamos con 4 o 5, y de los de más de 25.000 empleados que había en su momento, habíamos llegado a tener, si no me equivoco mal ahora, cerca de 5.000. Esa capacidad industrial, pongo el ejemplo de fabricaciones militares, podríamos poner otro ejemplo de donde yo vivo, por ejemplo, que es el complejo Safrar Peugeot, que directamente cerró y que tenía miles de personas trabajando. Pero digo, el caso de fabricaciones militares es como el más visible a nivel desarrollo territorial. Entonces, se puede aplicar lo que es un imperialismo cultural en sociedades que tienen una estructura estatal y social consolidada, por donde se puede correr con, entre comillas, ideas nuevas y pensamientos nuevos. Respecto de esto hay un libro muy interesante que es La Guerra Fría Cultural, de Sanders, una escritora británica, en donde desglosa la operatoria norteamericana sobre la intelectualidad europea, y ahí vamos a entender bien de qué se trata el tema del imperialismo cultural, cómo los intereses norteamericanos operaban, aunque parezca que no, operaban a favor de determinada parte del pensamiento de izquierda en Europa, y esa determinada parte era sustentada económicamente en detrimento de otra parte del pensamiento de izquierda que realmente modificaba las cuestiones. El libro de Sanders es muy interesante, complicadito de conseguir, hay algunas partes que aparecen en internet, se pueden bajar, pero explica muy bien cómo es el procedimiento, la parte operativa de lo que es el imperialismo cultural.
Las acciones, en el caso es nuestro, sobre la estructura estatal y social, generan un área de influencia en la periferia del poder hegemónico, es decir, el poder hegemónico tira la forma en que nosotros tenemos que pensar y actuar, y esto es concreto. Sin ir más lejos, salgan a la esquina y van a ver cómo en plena noche tenemos chicos con gorritas de béisbol y anteojos negros, lo que vos decís no tiene mucho que ver, pero bueno, ahí vemos claritamente, de manera clara, cuál es la influencia que se va generando, no solamente en la cuestión artística, sino en la comida, en la forma de vestir, en la forma de hablar. Bueno, los que somos docentes en la escuela secundaria, eso lo sufrimos todos los días. ¿Cómo se va aplicando el tema del imperialismo cultural? Mediante los productos de las industrias culturales que generan precisamente que este tipo de imperialismo sea autosustentable. Con una inversión mínima del poder hegemónico, en 2 minutos se encuentra terreno fértil en estos países que tienen una estructura estatal y social que puedan canalizar estas ideas nuevas, y automáticamente esta forma de imperialismo pasa a autosustentarse y hasta dejar ganancias. Sobre este tema hay 2 autores argentinos que han trabajado muchísimo, Octavio Getino, y Getino lo escribí mal, con una sola T, discúlpenme, y Néstor García Canclini, el platense. Las obras de estas 2 personas realmente ponen de manifiesto todo el complejo entramado de lo que son las estructuras vinculadas al imperialismo cultural, a la producción cultural, y en el caso de Octavio Getino además hace una investigación fenomenal sobre la cuestión histórica y el aporte económico que realiza las industrias culturales a el PBI de nuestro país. Hablábamos de esos 2 autores y también me remito a dejarles algunas ideas de libros como para ir viendo. Culturas de Guerra, un libro de John Dower que habla sobre lo que fue, lo que es todas las guerras vinculadas a los Estados Unidos, en donde se empieza a entender por qué, cómo funciona la maquinaria industrial de ese país del norte, y empezamos a entender un montón de situaciones y de porqués que vos decís, es ridículo que sucedan estas cosas y suceden. Culturas de Guerra es un libro fenomenal, largo pero fenomenal. El Legado de Cenizas es la historia de las operaciones de la CIA. Tim Weiner es un periodista del New York Times y del New York Times, y realmente tiene una investigación sobre los distintos tipos de operaciones no militares, porque una cuestión es la operación militar y otras cosas son las operaciones psicológicas, operaciones encubiertas sobre poblaciones que no están en conflicto, y esa es la parte más interesante, porque eso es el aporte que después vamos a ver, la mezcla entre lo estatal y lo privado vinculado a los intereses de las naciones, de algunas naciones. Libros para la Guerra, de Javier Mina, un español que hace un recuento desde la Biblia hasta libros de poemas de cómo se va formando a las poblaciones y cómo se van creando los enemigos. El último libro, Construir al enemigo, de Humberto Eco, también habla de eso y es muy interesante. Así se domina el mundo, es del español Pedro Baños Bajo. En el caso del libro de Baños Bajo, lo interesante es que se muestran las estructuras y las discusiones que se instalan, sobre todo en la sociedad europea y en menor medida en la latinoamericana, como para generar una estrategia de caos y de esa manera poder sacar provecho. Cuando estamos todos peleándonos por quién tiene el botón, en realidad alguien está vendiéndonos después la tela en el momento en que nosotros tendríamos que estar produciendo esa tela. El libro de Baños Bajo tiene 3 libros, Así se domina el mundo, es muy interesante porque es muy gráfico y además es muy agradable lectura. Cómo nos venden la moto, de Ignacio Ramonetti y Noam Chomsky, también vinculado a la construcción de sentido sobre las otras formas de supervivencia frente a la naturaleza.
La seguridad internacional en el siglo XXI de Mariano Bartolomé es muy interesante porque nos pone en los nuevos escenarios de conflictos que ya no son interestatales, sino que son entre estados y organizaciones, generalmente, como diría Marcelo Gullo, unidades políticas sin asiento territorial. Son intereses multinacionales que hoy pueden estar en Nigeria, mañana pasan a Suiza y después estar en Vietnam. Geopolítica de los alimentos de Juan José Borrell también es un libro muy interesante en donde nos habla de la parte del imperialismo cultural, pero precisamente vinculado a la alimentación de los distintos pueblos y cómo desde la organización, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero bueno, la organización internacional vinculada a la ONU que se dedica a la alimentación del mundo, genera determinadas condiciones que no son las mejores para los países en crisis. Y en definitiva, lo único que hacen es continuar con esa crisis. Con José Borrell, Mariano Bartolomé y Marcelo Gullo son además docentes en la Escuela Superior de Guerra. Mariano Bartolomé en estos momentos está en Estados Unidos en el Colegio Interamericano de Defensa como docente, y Juan José Borrell también es docente en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, Política entre las Naciones, la lucha por el poder y la paz de Morgenthau y Thompson es como algo fundamental para entender todo lo que tiene que ver con el imperialismo cultural y estas otras formas de dominio de una nación o de varias naciones sobre la periferia. Los actores principales, y acá vamos a entrar a ver el por qué terminamos durante 2 veces en los últimos 40 años con crisis económicas. Los actores principales del imperialismo cultural tienen instrumentos de aplicación, organismos estatales o estatales privados de los poderes hegemónicos, y acá voy a tomar un libro que después se los voy a mencionar, de una chica que trabaja, digo chica porque es muy jovencita, pero el libro es interesantísimo, se llama Argentina, el mundo es tuyo, no sé si se puede ver, ahí más o menos, ahí está. Argentina, el mundo es tuyo. Mariana Inés Mangiarotti, que trabaja en un programa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ella es egresada de la Universidad Austral, hace un recuento precisamente de estos organismos estatales o privados, y solamente vamos a tomar de los últimos 10 años en los Estados Unidos. Se supone que los Estados Unidos es uno de los países en donde hay menor participación estatal. Bueno, parece que no. Parece que no es tan así. Entre los centros vinculados a que sean instrumentos de aplicación de las políticas culturales en el resto de los países, que son herramientas en definitiva del imperialismo cultural, Mariana nos enumera los American Centers, que son centros operados por diplomáticos ubicados en las principales ciudades del mundo, centros binacionales, que son centros públicos privados creados en alianza con instituciones educativas privadas en la región de América Central, Caribe y Sudamérica. Información, centros de búsqueda de información que trabajan en vinculación directa con las distintas embajadas norteamericanas alrededor del mundo. Todo esto estamos hablando de que son organismos estatales de los Estados Unidos que operan con una proyección sobre su cultura, sobre el resto de las culturas periféricas, entre comillas nosotros. American Presence Post son oficinas ubicadas en el interior de los países que no cuentan con consulados, son oficinas operativas para trabajar directamente con las poblaciones del interior, es algo que uno no va a ver en las capitales. American Corners, espacios en universidades o bibliotecas de ciudades del interior de los países donde hay una proyección de poder de los Estados Unidos.
Virtual Presence Post, oficinas virtuales para operar en ciudades con problemas de seguridad, donde ellos no pueden tener una presencia física por atentados, por lo que sea, lo trabajan directamente vinculado a las redes, a la presencia virtual, y después las redes sociales, que el Departamento de Estado, dice Mariana, diseñó diversas plataformas virtuales desde donde operar sobre los territorios en donde ellos tienen influencia. El otro libro que también tengo, como que habla sobre los mismos temas, es La Guerra Fría Cultural en América Latina, de Benedetta Calandra, italiana ella, y Martina Franco, una argentina, en donde también nos habla de las construcciones estatales del gobierno norteamericano para la operación sobre América Latina, de la construcción de sentido y vender la imagen de cómo ellos sobreviven a la naturaleza, al mundo y construyen sociedad, y cómo lo nuestro no sirve y tenemos que adoptar lo de ellos. Todo esto se da dentro de lo que es un marco de diplomacia pública. Hoy hablábamos del problema de la diplomacia. ¿Cómo puede ser que un diplomático no se dé cuenta de que algo que es de nuestro país está vinculado a la posesión de otro? Bueno, como decía bien Ariel, a ellos no se les escapan ese tipo de cosas y operan directamente, y el Estado invierte, como se los enumeraba recién, invierte en oficinas públicas destinadas a trabajar ese tipo de cuestiones. Después está el tema de acuerdos comerciales y de cooperación, y aquí podemos tomar algo que nos pasó hace poco con el avión coreano que queríamos comprar. En el caso, los británicos intercedieron para que no nos vendan el avión supersónico para la Fuerza Aérea nuestra. ¿Por qué? Porque el acuerdo comercial entre Gran Bretaña y Corea del Sur implicaba que no se le pueden vender un avión que tenga un algo que tenga componentes de origen británico a potenciales enemigos de Gran Bretaña. Entonces, los acuerdos comerciales, que uno puede decir, bueno, pero es la venta de granos, bueno, los acuerdos comerciales y de cooperación también forman parte de lo que es un imperialismo, es una herramienta más de lo que es el imperialismo cultural. ¿Cuáles son los instrumentos de producción? Bueno, hemos visto los cuerpos diplomáticos a partir de los acuerdos comerciales, de cooperación, las instituciones educativas y las industrias culturales. Las instituciones educativas, sobre todo las norteamericanas, tienen un plan de becas para las élites de los países sobre los cuales ellos tienen una proyección de poder, porque tienen intereses económicos y de recursos naturales. Becas de fácil acceso, en donde van a formar a las élites que tienen posibilidades de llegar a la conducción de los distintos países, para que el día de mañana favorezcan sus intereses. Dentro de lo que hablábamos recién de diplomacia pública, acá nos vamos a encontrar con la diplomacia pública, hasta donde yo he estado investigando para el tema de mi tesis y para lo que estoy haciendo ahora, que es lo de la maestría en Relaciones Internacionales. La diplomacia pública nuestra evidentemente viene un poquito para atrás. La idea de la diplomacia pública es operar no sobre los gobiernos, en donde tenemos el resto de las acciones diplomáticas, sino sobre las distintas poblaciones, presionar, operar sobre las distintas poblaciones para facilitar, para generar un consenso y facilitar que los intereses de nuestro país o del país X tengan un respaldo en el momento de las discusiones. De alguna manera, aunque resultó hasta gracioso si no fuera trágico, una acción de diplomacia pública podría haber llegado a ser, vuelvo a insistir, si no hubiera sido trágico, lo de los ositos Winnie Pooh que le había mandado Di Tella a los habitantes, los usurpadores de nuestras islas.
de poca monta, sin mucha perspectiva, pero en definitiva, para ejemplificar, eso sería algo de la diplomacia pública. La operatoria con becas para la formación, la operatoria con becas para idiomas, todo ese tipo de cuestiones generan un consenso en los pueblos para que después las acciones políticas y económicas de los hegemones no se vean tan mal, digamos, ¿no? Lo mismo con la diplomacia digital, la cuestión del intercambio. La diplomacia de la diáspora es algo interesantísimo, diáspora como las poblaciones nativas fuera del territorio y cómo pueden operar. Los europeos, los franceses sobre todo, tienen algún problemita ahora con el tema de la diáspora de los países que han sufrido las famosas primaveras y todo lo vinculado con Siria, porque ahora esa diáspora de africanos y de asiáticos ubicadas en territorio europeo empiezan a generar determinado tipo de conflicto. De alguna manera puede formar parte de operaciones diplomáticas el tema de las migraciones. Sin ir más lejos, los guatemaltecos en camino a Estados Unidos cruzando por todos los países. Que dicho sea de paso, el primer muro de contención no fue el norteamericano, sino que el primer muro para contener a los migrantes lo levantó México en su frontera sur. La diplomacia pública y el imperialismo cultural, en definitiva, trabajan sobre o a partir de lo que se conocía antes como operaciones psicológicas, que, como decía, es un conjunto de medidas de carácter persuasivo con el objetivo de influir en las actitudes de un público objetivo. Si yo me pongo a pensar, un ejemplo muy sencillo es el tema de los cines, en donde los cines que eran de origen nacional en todo el país han cerrado y los nuevos cines están en manos de grandes corporaciones comerciales, en donde nos muestran determinado tipo de películas y ni bien salimos de ver la película, vamos a tener la totalidad de los productos en los centros comerciales que han aparecido en esas películas, ¿no? De alguna manera eso es algo de operación psicológica y en definitiva de diplomacia pública. Un tema que elabora muy bien, que desarrolla muy bien Mariana Mangiarotti en el libro Argentina, el mundo es tuyo, es la relación de lo público y lo privado norteamericano sobre los intereses del Estado norteamericano, de la nación norteamericana. Decía Jauretche que no es malo el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende. Los tipos elaboran estrategias y si no es con los fierros, si no es con los helicópteros y los misiles, será entonces a partir de la seducción del soft power, como dice Joseph Nye, y los productos del mundo vinculado a lo artístico. Mangiarotti trabaja muy bien y explica, porque además trabajó para la Warner Bros., cómo es la triada entre el Departamento de Estado, que maneja las relaciones internacionales del Estado norteamericano, Hollywood y el Departamento de Defensa, lo que conocemos como el Pentágono. Cómo el trabajo articulado entre estas tres instancias, entre un mundo privado y el mundo estatal, producen productos que después van a estar operados hacia un mercado o una comunidad objetivo. Lo que vamos a ver en el producto audiovisual se multiplica por dos grandes productos de alto impacto y calidad y 500 reproducciones en baja calidad, con bajo presupuesto, pero que mantienen en el tiempo la presencia de la idea y además contribuyen a algo que es fundamental para el tipo, para las cuestiones vinculadas a la diplomacia pública de las operaciones psicológicas, que es la sedimentación del concepto. Bien, nos van metiendo todos los días en la cabeza como el pájaro carpintero que nos va picando. Entonces, a través de las industrias culturales, ya sean públicas, ya sean
público-privadas o ya sean privadas, porque la iniciativa privada en los países hegemónicos tiene muy claro cuál es la intención del Estado, ya sea cine, radio, música, diseño, comunicación, institutos, ferias, congresos, crean el consenso en la población objetivo para que después seamos unos excelentes consumidores más allá de lo acordado en Westfalia con la idea, con el concepto de soberanía. Estamos, y por eso mencionaba el libro de Mariano Bartolomé sobre los nuevos escenarios en donde las cuestiones pasan a ser directamente globales. De alguna manera, para hacer una comparación burda, lo que durante la colonia fue la conquista del imperialismo militar, en este momento estamos en una conquista de imperialismo cultural, y de ahí el problema con el 5G de los norteamericanos y los chinos, ¿no? Ahora, donde no se puede lograr el éxito porque las comunidades, las naciones tienen un acervo cultural muy fuerte, pasa esto, pasa la cuestión de la aplicación del conflicto militar. Pero ya no el conflicto militar estatal, ya no son los alemanes contra los franceses o los italianos contra los libios, o los mexicanos con los norteamericanos, o los argentinos contra los uruguayos. Ahora el tema es grupos que no tienen supuestamente identificación estatal, pero sí tienen una cohesión muy fuerte y excusas varias. Lo que vemos en el caso de las imágenes, la de la plaza es Libia, y lo del señor que está de negro, el otro con la espada, eso es en Irak, si no me equivoco. Entonces, los conflictos no van a ser estatales, van a ser de estas fuerzas, entre comillas, irregulares, pero que casualmente de algún lado sacan fondos como para hacer los desastres que hacen. Cuando se escarba un poquito, atrás de todo esto hay intereses del complejo militar industrial americano y el complejo militar industrial europeo. Sin ir más lejos, nos pasó a la República Argentina cuando fue la crisis de Croacia, las quejas que hubo ante el Consejo de Seguridad de la ONU porque cañones en la zona en donde nosotros éramos garantes de paz eran argentinos, ¿no? Entonces, en el caso de Oriente pasa algo parecido, cuando uno empieza a ver, sin ir más lejos, el fusil que tiene el combatiente es una K-47, que evidentemente es de origen ruso. Entonces, los intereses operan ya no de manera Estado contra Estado, sino de una manera, de alguna forma irregular. A mí siempre me impactan mucho ver cómo eran las ciudades antes y cómo quedaron después de este tipo de operaciones, ¿no? Libia, recordemos que sufre o sufrió y sufre actualmente las consecuencias de lo que se denominó las primaveras árabes, que sobre algunos conflictos menores, evidentemente intereses extranjeros los exacerban, y después terminamos viendo lo que vemos ahí en la foto, un verdadero desastre. Sobre este tipo de cuestiones, vuelvo sobre Octavio Getino, libros, El Capital de la Cultura, en donde hace un desglose fenomenal del impacto económico que tienen los distintos núcleos que producen cultura en nuestro país, y cómo se fue generando una tensión, sobre todo con los medios, con las producciones culturales a nivel industrial europeas y norteamericanas, y ahí se ve muy bien cómo se sufre un detrimento en la producción nuestra. La Guerra Fría Cultural, bueno, Benedetta Calandra y Marina Franco, que es una recopilación de distintos autores, de textos de distintos autores que escribieron para este libro, y entonces ahí vamos a encontrar cosas desde el origen del chupacabras y los ovnis y los extraterrestres verdes como los uniformes cubanos, hasta también algo muy interesante como
fue Estados Unidos elaborando oficinas estatales destinadas a la construcción de sentido en América Latina, y la inversión económica que desarrollaron y la que se llevaron después, obviamente, ¿no? Una inversión mínima para una cosecha fenomenal. Colonización de la subjetividad de Nora Merlin, que opera sobre todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y cómo se va construyendo el sentido, y tiene también mucho que ver con todo lo que es la posverdad. La nieve es negra, diría Daniel Stulin. Industrias culturales de la querida Estela Puente, lleva adelante los posgrados en Industrias Culturales en la Universidad de 3 de Febrero, nos habla de todo el proceso de construcción de industrias culturales en nuestro país. Es un libro como para poder entender esta cuestión tan amplia que es la cultura como una herramienta de dominio. Bueno, el que les mencionaba de María Inés Mangiarotti, Argentina, el mundo es tuyo, tiene además una cosa muy interesante, que es el estudio de una herramienta nueva del imperialismo cultural, que es la marca país. Casualmente, una idea surgida de un británico, en donde se le ocurrió plantear de que era necesario que todos los países tuvieran de alguna manera un sello, una marca, un algo distintivo del resto, y entonces no solamente plantearon eso, sino que inmediatamente armaron un instituto que se dedicaba a estudiar las capacidades de cada país y de cada marca, y cuál era mejor marca y cuál era peor marca. Una cosa que inventaron ellos, y todas las diplomacias del mundo que estaban de alguna manera atadas al carro de la hegemonía británica se engancharon, y hoy tenemos marca país y los problemas por todos lados. Casualmente en el libro, cuando detalla esto, detalla también que las distintas operadoras internacionales de relaciones públicas y de marketing que contratan los gobiernos del mundo para trabajar sus marcas países son británicas, lo cual uno no lo puede creer, pero bueno, evidentemente es así. Se los recomiendo el libro A la Argentina, el mundo es tuyo, de María Inés Mangiarotti. Y cuando hablo de las empresas de relaciones públicas y marketing para formar la marca país, que operan obviamente sobre la construcción cultural de cada uno de estos países, la construcción cultural contemporánea, no me quiero ir de lo que fue el caso de la empresa británica que operó en la Argentina de cara a las elecciones del año 2015, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una de las empresas de este tipo, pertenecía al grupo, si no me equivoco, SCL, una empresa de relaciones públicas que tiene agencias británica, obviamente, que tiene agencias de publicidad en todo el mundo y que operan con este tipo de cuestiones y de construcción de sentido. Al ser empresas publicitarias, obviamente, y con el poder económico, instalan la forma en que las cosas se venden, se muestran, se compran y se utilizan. Cuando uno escarba un poquito en lo que era el SCL Group, no me equivoco, era SCL Group, pero uno busca Cambridge Analytica y automáticamente aparece. Cuando ven quién es el dueño, quién es el que crea todo este tipo de cosas, es una persona que como gran antecedente tenía la experiencia de haber tenido un boliche bailable. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, evidentemente es una construcción vinculada a los intereses del Estado británico, y a partir de ahí se elabora una estrategia a nivel mundial, digamos. No es que un tipo que tenía un boliche bailable es un genio de las relaciones públicas y en cuestión de meses abre sucursales de su empresa de imagen y de estudio de datos en todo el mundo. Evidentemente es una cuestión un poquito más compleja, porque además coincide con el destape de lo que fueron las escuchas a los gobiernos europeos y qué sé yo. La estrategia de la comunicación de Luis Lázaro, un argentino, Luis Lázaro vinculado a la ley de medios, trabaja muy bien cómo es la operatoria en los
en la cuestión de medios de la República Argentina y cómo aparece el apoyo de las grandes cadenas extranjeras. La golosina visual de Ignacio Ramonet también opera sobre el mismo tema. Los profetas del odio y la chapa de Arturo Jaureche nos deja bien en claro cómo tenemos un montón de gente dentro de nuestra propia comunidad que opera gratis para el enemigo. Y la guerra de Irak, Estados Unidos y los medios de comunicación de Isabel Stanganelli. Es un libro largo, pero es muy interesante de cómo el Estado norteamericano operó con los medios con su propia población, ¿no? Por un lado es lo extranjero y cómo directamente todas las cadenas de comunicación de los Estados Unidos, que son privadas, operaron en conjunto con el Departamento de Estado y con el Pentágono para elaborar un único discurso, habiendo aprendido de lo que fue la guerra de Vietnam. Igual económicamente no les ha ido muy bien. Análisis frente a todo esto. La Argentina, bueno, presenta una gran vulnerabilidad frente a las operaciones psicológicas de baja intensidad, es decir, aquellas que son constantes en el tiempo, pero que casi ni se notan, ¿bien? Pero vuelvo sobre lo mismo, son cuestiones sedimentarias que en el mediano plazo y en el largo plazo generan un impacto. Cuando hablamos de los mapas, por ejemplo, nos ha quedado a todos el tema de del sedimento, de que la Antártida era nada más que el cosito ese chiquitito que aparecía al final del mapa. Bueno, el proceso de la operación psicológica, bueno, implica una construcción de sentido sobre la forma de percibir el mundo, característica sedimentaria. Y el otro tema es que es aplicable a una dialéctica binaria, es decir, bueno, malo, blanco, negro, nada de complejidad en el pensamiento, algo que nuestros medios son expertos en brindarnos. Los centros de gravedad... Daniel, vamos cerrando porque estamos atrasados con el tiempo, por favor. Ya cerramos. Los centros de gravedad para este tipo de operaciones, la conformación y las formas de relaciones del núcleo familiar, los canales, como habíamos dicho, ahora las redes tecnológicas, los medios masivos y sobre todo la educación. ¿Por qué? Porque la educación también en costo-beneficio es lo más barato. Si yo formo mal o deficitariamente al que educa a los educadores, automáticamente tengo una réplica de equivocaciones. Bien. Conclusión. Necesitamos políticas públicas específicas para las operaciones sobre la población. No nos puede volver a pasar un Cambridge Analytica, no nos pueden volver a pasar de que estemos a favor de Trump o de Biden, digo, es una cosa ridícula. Elaborar una política conjunta con las cuestiones vinculadas a la educación, la defensa, desarrollo y la salud. Fomentar las industrias culturales, y esto es fundamental, dejar de tener una posición reactiva cuando nos tiran algo, nosotros responder y empezar a instalar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sobrevivir en el mundo al resto de las culturas. Y eso obviamente va a tener además un impacto económico. Bueno, hasta ahí más o menos la idea de las cuestiones culturales.